Bueno, Ana Mirga Kruselnica es subdirectora adjunta del Instituto Europeo Gitano de Arte y Cultura, ERIAC. Es antropóloga y activista gitana. Nacida en 1985 en Cracovia, Polonia, obtuvo su doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universitat Autónoma de Barcelona en 2016. Tiene un máster en Integración Europea por esta universidad y otro en Estudio Comparado de Civilizaciones de la Universidad Jagellónica de Cracovia. Es autora de varias evaluaciones, informes y artículos sobre políticas y es coeditoria de un buen número de libros, entre ellos, bueno, citaré la más... un libro del que es autora, que es Mobilizing Romani Ethnicity, Romani Political Activism in Argentina, Colombia and Spain, en CEU Press de 2022. Anteriormente fue becaria en la Oficina de Iniciativas Romaníes de la Open Society Foundations, coordinadora y conservadora de la sección del Movimiento de los Derechos Civiles de los Romaníes del Roma Archive, es un archivo digital de la cultura romaní, y becaria de investigación postdoctoral en el programa de estudios romanís de la Central European University. Desde 2018 es subdirectora, como he dicho, del ERIAC. Y nada, muchísimas gracias también por estar aquí y cuando quieras. Buenos días a todos. Lacho Gives, good morning. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría dar la enhorabuena a los organizadores por este programa tan ambicioso. Siempre me hace sentir muy humilde hablar después de Daniel. Es un placer. También, bueno, me siento un poco tímida teniendo que hablar después de él. Voy a hablar hoy de esa reivindicación de la subjetividad. Me gustaría hablar de cómo la identidad contemporánea romaní se ha visto amenazada por otros, de los distintos mecanismos y de cómo los artistas romaníes han buscado una manera de resistir y de oponerse a estas distintas narrativas. Espero que esto se pueda añadir a conversaciones que se han tenido en años anteriores y pueda añadir algo interesante. En vez de empezar con una introducción, voy a hablar del posicionamiento, tiene que ver de lo que voy a hablar con vosotros hoy. Y luego, como decía, voy a hablar de esos mecanismos y de cómo el arte y la cultura, pero también de la política y el mundo académico han contribuido a esa contradicción y a dar forma a esa cultura. Así que eso es lo que va a estar presente aquí. Vamos a verlo desde la perspectiva del arte, de la política también. Y voy a concluir intentando mostrar 3 estrategias o 3 artistas específicos y cómo a través de su arte utilizan esa subjetividad y ese discurso sobre ellos mismos para intentar dar forma a esa identidad moderna del pueblo romaní. En primer lugar, la ecuación personal. Esto es algo que viene de la ciencia anterior, muy presente en la astronomía, en la astrología, un concepto que básicamente dice que como individuos tenemos nuestros sesgos, lo que decimos, todas nuestras influencias tienen un impacto en nosotros y a mí eso me interesa mucho. Me gusta hablar de desde dónde hablamos como individuos. Evidentemente tenemos nuestros propios puntos de vista, nuestros sesgos que tienen que ver con nuestros antecedentes, ¿no? En nuestro contexto. Entonces voy a hablar de mi propio posicionamiento y de mi propia ecuación personal. Soy gitana del sur de Polonia. Mi familia paterna es una familia que ha sido también muy activista, así que desde muy niña he estado expuesta a ese activismo romaní, activismo político, y a la producción cultural también a través de mi tío, de mis primos. He sido activista desde mi época en la universidad y creo que es importante resaltar que yo me posiciono dentro del campo de los estudios romanísticos y que también tomo parte en ese activismo político, así que cuando hago activismo es parte separarme de esa parte, ¿no?, social y académica. Ambas facetas están muy entrelazadas.
Luego, ¿quién define a los gitanos, al pueblo romaní? Vais a ver a lo largo de toda mi presentación distintos ejemplos de obras de arte, de artistas romaníes contemporáneos. Y todo ello compone una masa crítica de imágenes desde la perspectiva romaní, más que reproducir otras imágenes del antigitanismo, que también voy a comentar y voy a mostrar. Si luego tenéis preguntas sobre quiénes son estas personas, será un placer responderlas. ¿Quién define a los gitanos? ¿Quién define al pueblo romaní? Tenemos aquí una cita de un sociólogo que dice que tiene que ver, el pueblo está muy relacionado con esos estereotipos. Y vemos una descripción que ha sido el monopolio de lo no romaní a lo largo de la historia. Siempre hemos tenido la perspectiva de otros y de la sociedad en general que ha creado el conocimiento y la iconografía de quiénes somos, y esto es algo que ha influido en nuestra sociedad y que nos ha influido a nosotros. Esto está relacionado con otra cita que tengo aquí de Zygmunt Bauman, que habla de la paradoja de la invisibilidad y la hipervisibilidad. Vayamos a donde vayamos, como gitanos, tendemos a ser muy visibles, ¿no? Y todo ese fetichismo en torno a la identidad romaní, pero al mismo tiempo se nos invisibiliza. Y en este momento vemos esa invisibilidad en las instituciones, en distintos espacios en los que se crea el conocimiento, en los espacios de poder. Por lo tanto, tenemos esa doble paradoja de la invisibilidad y la hipervisibilidad. Y eso es un elemento subyacente en el antigitanismo. Ya habéis estado viendo estos temas en los días pasados, pero yo diría que el antigitanismo es un complejo persistente en toda Europa y que es un término históricamente construido que por un lado homogeneiza y centraliza a todos estos grupos considerados romaníes, gitanos, y hay una parte también de racismo que lo que hace es atribuir unas características muy específicas. Y lo que es muy importante es que esto impacta nuestra ideología, pero también a las prácticas sociales. Así que hay instituciones y dinámicas sociales que básicamente reproducen ese sistema de prácticas que nos presionan y nos separan de la sociedad. Algunas asunciones o presunciones del antigitanismo. Por un lado, la presunción de inferioridad. Se asume, se presupone que la cultura romaní es inferior a otras culturas o sociedades. Luego, la asunción que nos relacionan con la criminalidad, ¿no? Determinadas características que dicen que al fin y al cabo esa criminalidad se hereda, ¿no? Que es parte de nuestro ADN. Luego el orientalismo y exotización. En este caso básicamente se resalta nuestro origen no europeo, ¿no? Nuestra no pertenencia a Europa, que genera esa separación. Luego también el nomadismo y lo que se ha visto históricamente. Es verdad que muchas comunidades gitanas eran nómadas y muchas todavía siguen manteniendo este estilo de vida, pero no es una característica que defina a todos los grupos, ni mucho menos. Y quería hablar de este aspecto del nomadismo porque parece que tiene una connotación negativa, pero porque se ve a la persona como alguien que está aquí de manera temporal, ¿no? Pero son parte de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, son personas que han estado allí durante siglos, pero aún así seguimos sin verles como parte de nuestra nación. No tenemos una historia, no tenemos esa pertenencia. Otra de las asunciones es el desarraigo, ese concepto de que la cultura romaní tiene esa falta de civilización, que estamos en el pasado, ¿no? Que estamos todavía, que no tenemos ese desarrollo de la sociedad en general.
Y estas son las asunciones presunciones que subyacen y que generan ese antigitanismo. Y concluiría con lo que Huub van Baar llama el antigitanismo razonable. Es decir, parece como que se justifica el tratar al pueblo romaní de una manera diferente, de una manera irreconciliable. Así que estas son las características, las asunciones que se reproducen mucho y que es una forma de racismo, como ya he mencionado. Entonces, ¿cómo se configura el antigitanismo? ¿Cómo se normaliza? ¿Cómo se acepta como la forma de racismo más prevalente y más aceptada hoy? Bueno, voy a mostraros 3 ámbitos diferentes y cómo han aportado, cómo han contribuido a crear esta representación violenta y discriminatoria de los romaníes. En primer lugar, el arte. El arte y la cultura ha jugado un papel importantísimo a la hora de crear y a la hora de difundir este antigitanismo, estas imágenes racistas sobre los romaníes. Y esto es una práctica que se retrotrae a muchos años atrás. Hay una iconografía de la representación romaní en las artes y la cultura específica que, bueno, tiene un repertorio bastante limitado de formas reproducidas. Podéis ver que hay 2 tipos diferentes de proyectar la identidad romaní. Un elemento que importa mucho es el del estigma y la otredad, el otro. Se trata de mostrar al romaní gitano como el otro, como una comunidad muy diferente de aquella del lugar en el que estén. Otro ejemplo que se ve aquí es el único ejemplo de imágenes de antigitanismo que he incluido. Aquí vemos a este grabado de Jacques Palot. Es un creador de grabados del siglo XVII muy famosos. Le Bohèmes es una de las primeras obras que reflejan este viaje romaní. Realmente obras maestras que representan muy bien la forma en que percibía la sociedad a los romaníes. Aquí vemos que las imágenes, bueno, a lo mejor no se ve con la mejor calidad posible, pero básicamente podéis ver que se presenta a los romaníes con vestidos, con trajes muy orientales, vestidos de forma muy diferente a cómo se vestían las comunidades de la Edad Media europeas. Y son escenas que muestran a los romaníes como pobres, como desviados, como feos, de alguna manera más cercanos a la naturaleza que a la civilización. Estos grabados de Jacques Palot se convirtieron en uno de los puntos de referencia más básicos, las formas más referenciadas de presentar a los romaníes. Son la raíz de la iconografía europea de representación de los romaníes. Se ven estigmas en estas reproducciones artísticas, pero también se ve esa orientalización, esa exotificación. Cuando hablo de los estereotipos, vemos que hay 2 formas de pintar a los romaníes en el arte. Uno, la representación negativa, presentar a los romaníes como sucios, feos. Así podemos ver la imagen de la bruja gitana. Son reproducciones que muestran a los gitanos de forma negativa, con una luz negativa. Por otro lado, tenemos un conjunto de imágenes o representaciones que se pueden considerar como positivas. Son, por ejemplo, las imágenes de, espíritus preciosos, romantizados, hombres, mujeres guapísimos, con mucho misterio, muestran una especie de personaje libre, que no tiene límites, romántico, de nuevo un poco infantilizado, un poco más conectados con la naturaleza, fuera de la civilización, fuera de la tecnología, fuera de la ilustración. Pero hablemos de lo positivo o hablemos de lo negativo en cuanto a imágenes, siempre hay una lógica que comparten. Son personajes irreconciliablemente diferentes de la mayoría. Son las imágenes de la iconografía de la bruja gitana o la imagen positiva
el síndrome de Carmen. Carmen hace referencia a esta ópera tan famosa de Bizet, en la que tenemos esta mujer preciosa, misteriosa, sexy, muy promiscua, realmente sexual, sensual también. Son imágenes que se han reproducido sobre las mujeres romaníes desde la Edad Media hasta hoy. Así que sorprende mucho que haya un repertorio muy limitado, pero muy concreto, de cómo se ha representado a través del arte a la comunidad romaní. Son imágenes estables históricamente. Algunos de los estereotipos son centenarios. El estereotipo del gitano que secuestra niños, por ejemplo, que se lleva a niños, es algo que se ha visto a final de la Edad Media, por ejemplo, como se puede encontrar también en la Europa contemporánea. El síndrome de Carmen, de nuevo, es una representación muy hipersexualizada de la mujer romaní que nos retrotrae a siglos atrás y se sigue representando hoy día. Pobres, desviados, indignos de confianza, parásitos, es otra representación. Lo fetichizado, romantizado, sexualizado. La temporalidad es también bastante común en el arte de la representación romaní. La ausencia de historia de los gitanos. Se desarrolla la modernidad, las sociedades avanzan, pero los gitanos se queda en esa presencia atemporal, el carpe diem para siempre, en el momento presente. El salvajismo romaní también es una temática que es muy importante destacar, porque se puede decir que somos los nuevos salvajes de Europa, y gran parte de las prácticas coloniales que muestran lo exótico de otras culturas se han utilizado en paisajes o en tierras muy lejanas que descubrieron los europeos. Las mismas prácticas se han adaptado a los romaníes, a los gitanos. Y de hecho esta perspectiva de lo colonial y de las respuestas posteriores, las respuestas coloniales y poscoloniales, es algo que es muy relevante para nosotros, los romaníes en Europa. Y finalmente lo que creo que es muy importante destacar es que gran parte de esas representaciones de los romaníes que vemos en el arte y la cultura, porque esto también tiene que ver con la literatura, por ejemplo, son bastante fantásticas muchas veces, o son un mito en lugar de ser una representación factual de la realidad de los romaníes. Así que con mucha frecuencia estas representaciones de los romaníes son fantasías de los misterios o también de los miedos de la mayoría de la sociedad que proyectan sobre nosotros. La producción del conocimiento es otro espacio que ha jugado un papel muy importante a la hora de construir imágenes estigmatizantes de los romaníes. El conocimiento académico ha sido un monopolio, casi el monopolio exclusivo de la sociedad no romaní. Y hasta las últimas décadas, con el papel creciente de los académicos, se ha producido una respuesta de los propios romaníes al conocimiento académico que se ha creado sobre ellos. Aquí es muy importante destacar que con el desarrollo de las ideas del determinismo biológico y con las prácticas de la eugénica en el siglo XIX, que ha influido tanto en el siglo XX, ha habido algo que ha jugado un papel fundamental en la producción del conocimiento sobre los gitanos. Hay pruebas que muestran que incluso si el determinismo biológico como pseudociencia se ha visto comprometido y ya no se utiliza en absoluto, es algo que se deniega completamente del espacio académico, el conocimiento que se creaba fue muy influyente en el conocimiento académico contemporáneo sobre los gitanos. Es decir, es un legado muy fuerte de racismo científico en las bases de los estudios romaníes como disciplina científica. Y luego el problema de la etnografía, el proceso etnográfico que por excelencia desde el comienzo del siglo XIX fue la visión europocéntrica de otras culturas y con ello los sesgos, la jerarquía de la cultura europea como que era más moderna, más civilizada, más desarrollada frente a otras culturas más salvajes, más primitivas. Esto es algo que ha sido muy influyente en el desarrollo de las ciencias y, por supuesto, las bases subyacentes del racismo, pero también
se ha utilizado y se ha utilizado mal para representar mal la identidad romaní. Esta vista externa, esta objetivización, la folclorización de los gitanos, también los estudios etnográficos fundamenta el conocimiento de los gitanos sobre los gitanos de hoy. Es importante decir aquí que el conocimiento que a veces consideramos como científico, objetividad científica, no siempre es así. Esto es porque lo que he empezado con la ecuación de la que hablaba, porque a veces se reproducen sesgos para degradar a los gitanos que están muy incrustados en su propio conocimiento académico, las fuentes académicas, y utilizan los conceptos, las prácticas que de alguna manera eran inmorales o que llevaban a una reproducción racista de los gitanos. Y finalmente tenemos el espacio político, el espacio de la política, que ha jugado también un papel muy importante a la hora de crear este antigitanismo y a la hora de sostenerlo y normalizarlo. Es importante recordar que el antigitanismo y la comprensión de este proceso tiene que producirse en un contexto amplio de la historia de Europa. Los gitanos aparecen en Europa en la Edad Media y ese es el momento en el que se unieron la Iglesia y el Estado y hubo comunidades anticristianas que se asociaron ya en Europa con el miedo. Se creó el Estado feudal. Gente itinerante que no estaba vinculada a la tierra, que no pagaba impuestos y que se percibía en Europa como grupos peligrosos. Por supuesto, fue el tiempo también de impedir invasiones de los orientales, los mongoles, los turcos, pero seguían siendo gente oriental que invadía Europa. Todos estos elementos contribuyeron a percibir a los gitanos como una comunidad no bienvenida, una comunidad de la que había que librarse. Solo en España fue a finales del siglo XV cuando vimos a los primeros pragmáticos, los reyes católicos, que fueron los primeros, promulgaron las primeras leyes antigitanos en España. Y desde entonces hubo 250 leyes antigitanas que se promulgaron solo en España, una tendencia que estuvo en todas partes de Europa y que se difundió de la misma manera, quizá con prácticas un poco diferentes, con intensidades diferentes en diferentes periodos históricos, pero todos los países europeos tuvieron políticas antigitanas y esto, bueno, desde años de esclavitud en Rumanía a prisiones forzadas, esterilizaciones, hubo otras muchas formas de violencia de Estado que se impusieron a los gitanos. Y, por supuesto, esto ha tenido un impacto acumulativo. Es decir, la situación de los gitanos hoy, la marginalización y la pobreza que sufre gran parte de nuestra gente en Europa son consecuencia directa de siglos de antigitanismo. Si consideramos todas estas leyes de antigitanismo, todas estas instituciones de antigitanismo, estas prácticas sociales, culturales que se han ido imponiendo sobre nosotros y los intentos de o eliminar la cultura gitana, como ha ocurrido en España, o eliminar humanos gitanos, que tuvo su culminación en el Holocausto gitano, en la Segunda Guerra Mundial, podríamos percibir que el hecho de que sigamos existiendo es un pequeño milagro. Hemos tenido que enfrentarnos a siglos de opresión, a siglos de violencia, a siglos de persecución, así que ha habido diferentes estrategias de resiliencia, de resistencia, que son parte de nuestra supervivencia. Hemos tenido que encontrar formas de intentar oponernos, de intentar o minimizar todas estas opresiones a lo largo de nuestra historia para poder vivir. Y yo afirmo que parte de este proceso de supervivencia, de hecho, es intentar reclamar una representación, una autorrepresentación, reclamando una voz, reclamando el poder de la autodeterminación. Y este acto de intentar volver a retomar el control sobre la imagen de qué somos es el motor subyacente para todas las manifestaciones políticas, académicas, artísticas en Europa hoy.
Así que este proceso de reclamar la subjetividad, convirtiéndonos no en objetos que son representados o descritos o analizados o investigados, queremos nosotros ser los agentes, queremos nosotros ser los que controlamos el conocimiento, las imágenes que creamos sobre nosotros mismos. Esta es una estrategia de la emancipación romaní. No voy a hablar mucho quizás sobre cómo esto se despliega en el movimiento político. Diré que después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto romaní, la autoorganización romaní obtuvo una nueva inercia. Tuvimos el primer Congreso Mundial romaní en 1971. El movimiento romaní creó una base para el nacionalismo gitano. Tuvimos un himno, una bandera. Lo romaní fue un término que se utilizó en todas partes para describir a nuestra comunidad. Fue un proceso de crear subjetividad política, convertirnos en actores que se pudieran sentar en la mesa política y ejercer influencia sobre el destino de lo que nos pasaba. Y bueno, se ha producido un proceso similar en las culturas. Aquí ha habido un movimiento cultural que se ha desarrollado de forma bastante dinámica desde los 60, con las primeras exposiciones de arte romaní, una mejora de la producción cultural. Esto hace referencia también a publicación de libros, biografías, y todo esto tuvo que ver también con la reafirmación de la identidad romaní, que se basa en nuestra propia autoperspectiva, se basa en nuestras experiencias auténticas sobre nosotros mismos como individuos. Este proceso de reclamar la identidad, crear una identidad, una cultura romaní, se puede ver también en teatros, en películas, en el arte contemporáneo, por supuesto. Creo que es importante esto para entender que aunque la cultura funciona en su propio ámbito, es una premisa muy potente de la agenda política: la subjetividad, la emancipación y la autodeterminación. Estos movimientos culturales, políticos se han entrelazado. Hay que mencionar también que hay estudios romanís en el ámbito académico que también muestran este giro crítico en el que los expertos de lo romaní se enfrentan al legado de lo romaní no académico e intentan llenar los vacíos, contradiciendo, reinterpretando las historias, los materiales de los archivos. Y esto está más en línea, así se hace esto más en línea con nosotros mismos como individuos gitanos romanís. En este panorama general, lo que vemos de verdad es que, en esencia, es muy importante que nos basemos en el poder de la autorrepresentación. Si vemos estas dinámicas, mecanismos diferentes del ámbito artístico, cultural, la universidad, la política, vemos toda esta violencia simbólica, pero también de facto. Vemos también que la lucha por la autorrepresentación, por definición, es un proceso también de emancipación. Y estoy de acuerdo con Tim Ayunhaus, que dice que quienes crean arte han ejercido su poder inmanente de definirse a sí mismos a través del arte y de forjar una autodefinición que les revele a ellos y a sus respectivas sociedades de la mejor manera posible. Y los artistas romaníes han ejercido el mismo derecho, pero hasta hace poco tiempo estaban condenados al anonimato y sus voces habían sido silenciadas. Sin duda, creo que este proceso de autodefinición ha tenido lugar, sobre todo, con el mayor éxito, la mayor potencia en el ámbito del arte contemporáneo. Ahora, como nos quedan unos minutos, me gustaría hablar un poco sobre tres estrategias de tres artistas diferentes que han creado esta autodefinición. Esas autodefiniciones han utilizado diferentes estrategias para redefinir, reescribir esta iconografía de la representación romaní desde su propia perspectiva. Un ejemplo, una estrategia es la de las contranarrativas. Aquí me gustaría basarme en la obra de Delaine Lepas, una pionera del arte contemporáneo romaní que nació en Reino Unido, se graduó en
Daniel, no sé qué universidad, en qué facultad de arte, la de St. Martin's, la Facultad de Artes. El BAS, las últimas décadas, ha utilizado una mezcla mediática para investigar los diferentes aspectos de pertenencia a su propia identidad, la intersección entre la raza, la nacionalidad y el género. Y es un artista de medios mixtos, mezclados. Utiliza collage, cultura, hace instalaciones específicas, representaciones, trabaja con el texto. Es muy versátil. Y me gustaría compartir tres obras diferentes en las que vemos tres maneras distintas de mostrar esta autodefinición. Tenemos un grupo de performances que ha estado haciendo ya desde hace varios años. Es la Embajada Romaní, la serie Embajada Romaní, donde vemos esa no transnacionalidad. No tenemos un Estado, no queremos un Estado, pero nos consideramos una nación. Sin tener ese Estado, no tenemos instituciones que nos puedan representar del mismo modo que las tiene cualquier otra nación. No tenemos un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Asuntos Exteriores, un Ministerio de Educación. Y esta falta de representación se vuelve contra nosotros porque es la que nos priva de esa legitimidad, ¿no? Y Delaine habla de esta ausencia, convirtiéndose ella misma en esa embajada romaní, es decir, ella se erige en esa embajada romaní en espacios públicos, reclamando así esa subjetividad, ¿no? Y aquí, en un detalle, esta foto que vemos aquí en la diapositiva es una foto de la Bienal de Venecia, en la parte de la exposición de Daniel Baker, en la que hicimos una marcha del futuro, fue como lo llamamos, fue una especie de desfile de performance en Venecia, liderada por esa embajada romaní. Otra obra, también tenemos esa parte del género, esa estigmatización de la mujer gitana, que vemos tantas veces en la sociedad, en el mainstream de la sociedad. Y Delaine ha sido una crítica acérrima de esta representación de la mujer gitana. Y ella misma encarna algunos de estos estereotipos en sus obras. Aquí vemos el mundo del romance gitano, donde vemos esta Carmen, la Carmen gitana, ¿no? Esa imagen hipersexualizada de la mujer. Y esta es una obra y tenemos que estar familiarizados con esta representación de la mujer, ¿no? Una mujer sexy, con esos labios tan rojos, la flor, ¿no? Es esa imagen folclórica de esa hipersexualización de la mujer. Y Delaine, en distintas series en las que ha trabajado, muestra esa representación física para mostrar cómo esta imagen es una forma de violencia y cómo tiene muchas consecuencias también en la vida de las mujeres gitanas, en su día a día. También tiene otra serie, no está aquí en las imágenes, pero tiene una serie sobre mujeres gitanas en las que también habla sobre esta imagen de la brujería y estos estereotipos. Y por último, aquí tenemos esta otra serie, que es una instalación específica, Incipit Vita Nova. Aquí comienza la nueva vida, una nueva vida está comenzando. Se mostró en Viena y ahora se está reproduciendo también en la Tate, en Reino Unido, porque este año Delaine ha sido nominada para el premio Turner, que reconoce a los autores de más prestigio en el Reino Unido. Hay 4 candidatos, Delaine es una de ellos, y bueno, la primera semana de diciembre anunciarán el ganador, así que crucemos los dedos, pero esto es un hito muy importante realmente para el arte romaní. Aquí tenemos esta obra, en esta Incipit Vita Nova. Es una instalación muy inmersiva, que tiene que ver con su propia vida. Empieza con el caos, el luto
luto, la pérdida y termina, ¿no?, con la belleza y la esperanza. He oído, la verdad no la he podido ver, pero he oído cosas maravillosas sobre esta instalación. Otra de las artistas que quería mencionar es Malgorzata Mirgatas. Pertenece al Mirga Group del sur de Polonia. Vive en una comunidad gitana. Se graduó en Bellas Artes en Cracovia. Se especializó en escultura, pero la verdad es que es más conocida por sus obras en textiles y de patchwork, que es en lo que está trabajando. Es una artista emergente de la comunidad gitana con piezas muy importantes. Ha participado en exposiciones recientemente. Voy a mostrar algunos ejemplos de sus obras. Me gusta utilizar sus obras para hablar de una de estas estrategias para crear ese contradiscurso. Porque recordaréis que he mencionado a Zsuzsa Kaló con una serie de obras que se llama Fuera de Egipto. Habla de la reapropiación. Se toman las mismas escenas que creó Kaló y se reproducen o se recrean de una manera más dignificada, es decir, más relacionada con cómo los gitanos se ven a sí mismos. Es decir, la reapropiación, ¿no? Se remonta, vuelve atrás a esas otras obras, pero ella le devuelve la dignidad a esa gente en estas obras. Esta es una obra que se mostró en 2021. Es un ejemplo muy claro de las características de su obra, cómo utiliza los distintos materiales y cómo representa aquí a la familia, a los vecinos. Vemos estos pequeños trozos de material y también representa simbólicamente la vida de los gitanos. Es muy introspectiva, pero a la vez muy crítica. Es un comentario muy crítico de la historia del pueblo romaní en Europa. Aquí tenemos otra serie importante del trabajo de Gosia, es esta serie, Her Stories, historias femeninas, donde habla de mujeres, heroínas gitanas del pueblo romaní que han sido olvidadas o borradas del histórico no romaní, pero también de la propia comunidad gitana. Y en esta serie trabaja con figuras que podemos considerar celebridades. Por ejemplo, aquí vemos Delaine Lebach. También tenemos la imagen de la izquierda, la reina de la música gitana de Macedonia, una de las mujeres, una de las cantantes romaníes más importantes de la era contemporánea. Habla de estas figuras, de estas mujeres, de estas figuras históricas, pero también selecciona algunas microhistorias de mujeres que pertenecen a la comunidad gitana, mujeres de su propia familia, su madre, sus hermanas, su abuela. Es decir, siempre que trabaja en distintos países hace obras muy participativas. Por ejemplo, siempre intenta de algún modo retomar o recuperar historias personales de las distintas comunidades. Tuvo una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía el año pasado y trabajó con mujeres gitanas locales de las 13 viviendas en Sevilla. Y habla, básicamente lo que hace es dar relevancia a estas mujeres, estas personas de las comunidades gitanas para darles ese protagonismo que merecen en realidad. Y por último, aquí en los últimos años tenemos la presentación de El Mundo Encantado en el pabellón de Polonia, en la Bienal de Venecia. Esto es muy importante porque en todos estos años de historia de la Bienal de Venecia, es uno de los espacios más importantes para el arte contemporáneo y nunca había habido una representación de un artista romaní en el pabellón de Polonia, así que esto es un hito muy importante en el que por fin se da visibilidad a estos autores romaníes. Esto ocurrió también por otros eventos colaterales. Aquí tenemos la imagen del jardín
Y son obras que han sido también muy críticas con el intento de los estados-nación, porque sabemos que esto está completamente desactualizado en nuestros grupos. Tenemos poblaciones que están completamente excluidas. No es el caso de la sociedad romaní, pero sí de los refugiados o de naciones sin Estado que no pueden tener esa representación. Así que esto ha sido muy importante. Cuando en 2022 se hizo esta propuesta de Reencantando el Mundo, ¿no?, en el concurso abierto para el pabellón de Polonia, donde se dio visibilidad a estos artistas romaníes. Es una pieza muy monumental. También es un ejemplo muy claro de esa técnica de la reapropiación, porque en esta exposición se enlaza con Palazzo Schifani y Ferrara, muy conocido también en la historia del arte. Es un edificio que se divide en los 12 meses del año y tenemos 3 segmentos. Uno es, en uno tenemos las figuras mitológicas, los dioses, luego tenemos la franja central donde esos dioses o esas diosas se muestran junto con la parte astrológica, y luego la parte baja, la franja baja, representa la vida del duque y la duquesa en el Palacio Ferrara. Esta idea de los 12 meses tiene que ver con la ciencia astrológica y con toda la parte del calendario, y Goya utiliza este modelo para recrear ese palacio. Tenemos la primera parte, de nuevo volvemos a Egipto con las obras de Jacques Callot. Goya, aparte de este archivo de obras en Roma, y las recrea de nuevo de esa manera, dignificando esas escenas. Y vemos aquí a estos héroes y heroínas romanos. En vez de dioses tenemos a estas figuras que vemos en la imagen. Y en el segmento inferior, básicamente, se muestra la vida diaria de la comunidad romaní, y utiliza muchas de las fotos de familia, de nuestras propias fotos de eventos familiares, y las recrea en este segmento, en esta franja inferior, para mostrar esa vida diaria que sí es el día a día, pero que también genera espacios mágicos, ¿no?, y momentos mágicos en la vida de la comunidad romaní. Y con este último ejemplo ya termino. Gaby Jiménez es un gitano francés asentado en Francia. Es muy conocido, también es un artista muy versátil que trabaja con distintos medios: escultura, pintura, grabados. Y este es uno de los ejemplos de su obra, lo que hace. A mí me gusta mucho, me imagino que a todos os resulta una imagen familiar, ¿no? Pero utiliza esta técnica de la apropiación, es decir, tomar obras de artistas importantes, en este caso una pintura de Van Gogh, pero incluye este símbolo de la caravana, ¿no? Inserta esta caravana gitana como símbolo, de manera que la inserta en esa historia, ¿no? Demostrando cómo se ha borrado nuestra presencia en muchos casos. Él tiene un trabajo basado en la estrategia de inversión de la mirada, y es verdad que tiene un enfoque muy satírico, pero también muy arriesgado. Y Gaby Jiménez lo que hace es, ha creado una instalación que se llama el Museo Gadjo. Está en una exposición en Marsella, una exposición que cocomisariamos, y que se convirtió en la mayor exposición en la historia de un artista romaní. Una exposición realmente espectacular. Y como parte del proceso de esta exposición,
hemos visto que es muy importante crear una experiencia inmersiva para los no gitanos, que normalmente no se han enfrentado nunca a esa discriminación, y es muy difícil para ellos entender el poder simbólico y el poder de la opresión, ¿no? De cómo nos sentimos cuando nuestra identidad no se representa muchas veces se representa bajo una luz negativa. Así que todas estas conversaciones fueron parte de este proceso de la exposición de la obra Museo Gallo, que sería payo en español, es decir, una persona no gitana. Y se trata de que entiendan cómo vivimos, ¿no?, esa parte de esa ocultación, esa invisibilidad de la identidad. Se utiliza una parodia de un museo etnográfico, de la vieja escuela, donde se muestra la evolución histórica del gallo, ¿no?, del payo. Entonces es una disciplina falsa, disciplina científica, y con ello queremos hacer una crítica feroz de los museos etnográficos y de colonizar esos museos. Inspirados en estas discusiones, en estas charlas que compartimos, Gaby ha creado una instalación maravillosa en la exposición. Aquí a la izquierda vemos como una especie de entrada a este Museo Gallo, donde se pueden descubrir todos esos artefactos, ¿no?, de los payos. Aquí podemos ver también cómo es la exposición. Aquí vemos la cronología del humano gallo, del payo. Nos remontamos básicamente a la prehistoria, pero bueno, vemos la evolución, las distintas especies, ¿no?, homínidos gallo o homínidos payo. Y en la exposición vemos aquí se entra por este pórtico con las columnas. Y en la instalación teníamos 4 dioramas en los que se hablaba de la cultura gallo, de la cultura paya, hablando de rituales, el matrimonio, rituales de nacimiento. También hay una instalación muy grande que no aparece en las fotos, pero una instalación de una sala de estar, la típica sala de estar, el típico hábitat de un payo. Y era muy gracioso, ha sido muy gracioso para nosotros trabajar con todo esto, porque adoptamos todos esos estereotipos que tenemos, ¿no?, de los payos, todos esos estereotipos que tenemos de la cultura paya, e intentamos adoptar ese enfoque irónico, satírico, pero no queríamos tampoco ofender a nadie, así que bueno, ha sido curioso cómo hacerlo. Queríamos asegurarnos de que la persona que entraba a este museo descubría, ¿no?, se identificaba como payo y veía esto. A veces también, por ejemplo, regalos o imaginería de San Valentín, por ejemplo. Y es verdad que fue una instalación que se recibió muy bien. Gaby está haciendo distintas ediciones de esta misma instalación. Es verdad que como era en Francia, muchos de los objetos los recopilamos en rastrillos, en mercadillos, o nos los donaron amigos, y hace referencia a la cultura francesa, pero bueno, también se ha instalado uno en Berlín, y en ese caso pues había muchos, se trataban más otros estereotipos como el beber cerveza, es decir, otros elementos más característicos de la cultura alemana, y se llevaban un poco al extremo. Así que estamos trabajando también en una edición española. Seguro que va a ser divertido también. Intentamos hacer esto de manera divertida, pero también crítica. Es para mostrar esa resistencia a ese mecanismo de opresión a través de las prácticas culturales e institucionales que básicamente terminan replicando el racismo. Y como conclusión, creo que la producción artística romaní contemporánea tiene una belleza incuestionable, un valor artístico innegable. Y no son obras solo importantes para el arte contemporáneo, creo que son muy importantes también como vehículos
de resistencia al racismo. Son reflejo de nuestra propia historia, de nuestra propia identidad y de cómo queremos ver nuestro futuro. Así que creo que el arte es político, pero especialmente en el contexto de la producción artística contemporánea romaní, porque creo que es muy difícil separarte, aislarlo de la situación, de la historia, ¿no?, que estamos analizando. Así que estas piezas de arte a veces son vehículos para subvertir, para cuestionar, para desafiar el racismo y una manera de lucha por la justicia social. Y vemos que se están desarrollando obras muy buenas. Lo vemos en el trabajo de Daniel Baker. Y también vemos ese discurso intelectual subyacente a todas estas obras. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de los que ha mencionado Daniel Baker. Y son importantes no solo porque crean un repertorio de representaciones romaníes que se basan en nuestras propias experiencias subjetivas, en nuestra propia identidad. Creo que también crean una nueva identidad moderna para nosotros mismos. Así que nosotros, como gitanos, dependemos de lo que nos dan las instituciones, de lo que nos da la sociedad, la cultura generalizada, porque no tenemos nuestros propios museos, nuestras propias universidades. Dependemos, al final, del trabajo de este otro arte contemporáneo como referencia para nosotros mismos. Y esto es importante porque mucho de este racismo se ha internalizado en nuestras propias comunidades, esa estigmatización, esa inferioridad. Y creo que hay artistas romaníes que nos están dando ahora mismo un espacio excepcional para esa reafirmación, para recuperar esa identidad. Lo dejamos aquí. Muchas gracias y ahora mantendremos nuestra conversación.